Palabra de vida. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15a. En aquellos días Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte a esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué te has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano a mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio». Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio?» Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 42. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: «En verdad les digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en territorio de Sidón.
y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de meditar sobre el Evangelio que nos presenta la liturgia de este día, hagamos un merecidísimo reconocimiento a nuestras mujeres. Pienso en mi madre, pienso en mis 3 hermanas, pienso en tantas mujeres que han sido significativas e importantes en mi vida personal. Reconozco que la mujer en el fondo es el gran complemento del hombre, como el hombre es el gran complemento afectivo, biológico y emocional de la mujer. No es vano que el relato del libro del Génesis nos presente a la mujer en un lenguaje figurado como salida de la costilla del hombre para indicar su profunda cercanía al corazón del varón y sobre todo como uno frente a otra son complementarios en esas dimensiones biológicas, afectivas y emocionales de la vida diaria. Pero además reconozco que la mujer hoy más que nunca es protagonista de la vida, de la historia laboral, económica, social y política de nuestro tiempo. Y aunque si bien hay claras discriminaciones en países de Oriente Medio, en Occidente reconocemos el progreso y la importancia que la mujer cada vez adquiere con mayor preponderancia en el desarrollo social y humano. ¿Qué no decir de la mujer como fuente de espiritualidad, como enriquecedora en la vida de fe, de esperanza y amor, como eje de los hogares y familias? Mujeres, en este día, gracias por su tarea, gracias por su misión tan alta, gracias por aportar otra mirada a la realidad del mundo. Pero hablemos del Evangelio que hoy nos presenta precisamente el texto de Lucas capítulo 4. Nos muestra claramente cómo Jesús, el Hijo de Dios, viene principalmente a los excluidos. No solo una mujer pobre y viuda de Sarepta excluida, no solo al general Naamán sirio leproso excluido, sino que quiere mostrarle a su pueblo judío que son 2 extranjeros, precisamente la mujer de Sarepta y el leproso de Siria, quienes son destinatarios de la sanación, la bendición de Jesucristo. Esto ellos no lo pueden entender, y de alguna manera dice Jesús con dolor al ver el rechazo de sus contemporáneos, de sus coterráneos, que no es fácil ser profeta entre los de su generación, entre los de su pueblo. Está el rechazo que despierta a Jesús, que con rabia y odio su pueblo judío busca sacarlo de la ciudad para despeñarlo, para matarlo, tirándolo en las afueras de la ciudad desde un despeñadero. Jesús resiste el mal y se aleja de la multitud de judíos. Pero hoy, para cerrar nuestra reflexión, nos preguntamos: si Jesús fue a los excluidos, la mujer viuda y pobre de Sarepta, el leproso de Siria, hoy nos preguntamos como discípulos de Cristo, ¿a cuáles marginados debemos de ir? Y pienso en algunos grupos concretos. Hoy son marginados los ancianos del seno de sus familias, bien porque son enviados a hogares geriátricos,
bien porque viviendo a veces en sus casas no son tenidos en cuenta o son mirados con desdén por su sordera, sus limitaciones visuales, su lentitud para caminar, su lentitud para pensar y razonar. Se nos olvida que si Dios lo permite, algún día todos seremos ancianos y nos dolerá profundamente sentirnos excluidos. Me llama la atención que la sociedad del consumo destaca muchos tipos de población que no deben de ser excluidas, pero no habla de los ancianos, quizás porque no tienen altos niveles de consumo de bienes y servicios y por eso no son destacados por la sociedad publicitaria y la cultura consumista. Pero también reconocemos un segundo grupo de marginados hoy día, año 2021, y nosotros como discípulos de Cristo debemos de ir a ellos. Pensemos en los enfermos, en casa o en clínica, que a veces nos estorban, nos cansan. A veces pelean los hijos quién se va a quedar el fin de semana en casa con esa persona enfermita que no me permite hacer mi programa de weekend, de fin de semana. Son también marginados tantos pobres en su analfabetismo digital porque no conocen de redes, de aplicaciones, no conocen de la cultura digital moderna y entonces sus hijos y a veces sus nietos, pero mamá, pero abuela, si esto es tan sencillo, ¿por qué no entiendes? Y no les tenemos paciencia. ¿Qué no decir de los pobres que por su apariencia física no pueden entrar a muchos lugares y son mirados a veces con sospecha y suspicacia? Me va a robar, huele mal, no tiene buena apariencia, qué pena que me vean con esta persona. Finalmente, y esto todo a título ejemplificativo, te presento un tercer grupo de marginados. Y a propósito del Día de la Mujer, hablamos de aquellas mujeres que en algunos países de religión distinta a la cristiana son miradas con tanto desprecio como simples mercancías al servicio de un hombre. Que no decir igualmente de tantos cristianos y aun católicos que son perseguidos en países de mayoría religiosa distinta a la cristiana, o aún en Occidente los católicos son burlados y despreciados por su fe, por defender el amor matrimonial, por defender la vida sin nacer en el vientre materno, por defender una moral sustentada en el Evangelio de Jesús. A ellos, a estos nuevos marginados, despreciados de la sociedad, Jesús nos pide ir como él fue a los marginados de su tiempo, el leproso de Siria, Naamán, o la mujer viuda y pobre de un país pagano, Sarepta. Señor, dame no ser arribista, no ser clasista, no ser racista, no discriminar a nadie. Dame, Señor, tener la mirada universal y fraterna que tuviste frente a todos los hombres y mujeres y preferir de manera particular a los que no cuentan, a los que son despreciados por esta sociedad. Mujeres, felicitaciones de manera particular en su día y que el Señor las bendiga con abundancia y les dé luz para realizar su misión en esta tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.